Buenas tardes, mi nombre es Diana Llanos y voy a mostrar las pruebas de transformador para cortocircuito y circuito abierto. Primero vamos a iniciar con la prueba de circuito abierto. Esta prueba de circuito abierto, como se puede ver, el transformador va a estar conectado a una fuente de voltaje y un devanado, y el otro devanado va a estar en circuito abierto, o sea, no va a estar conectado a nada, van a estar flotando sus extremos. De la fuente de voltaje voy a medir su voltaje y su corriente. Y con esto también voy a medir la potencia para hallar su potencia real. Y acá pongo la etiqueta con un display. También voy a medir la corriente. Aquí está su etiqueta y el voltaje. Con estos valores, ahora voy a hallar cada uno de estos otros valores como el factor de potencia, resistencia, las pérdidas de corriente, pérdidas de núcleo y la reactancia. Con el siguiente subsistema que voy a explicar. Cada uno de estos lados son entradas y estos son salidas. Estos van a ser las entradas de potencia, corriente, voltaje, factor de potencia y una constante que ya pronto explicaré. Todo eso está en Open Circuit, o sea, a circuito abierto, por eso tiene OC. Estas de acá son las salidas de factor de potencia, reactancia, pérdidas de núcleo y resistencias. Para hallar el factor de potencia voy a hacer la división entre la potencia y el voltaje por la corriente. Para hallar la reactancia voy a hacer la división entre el voltaje al cuadrado sobre la potencia. Las pérdidas de núcleo será la multiplicación entre la potencia y la corriente. La corriente que había hallado yo al principio. Finalmente, la resistencia va a ser la división entre el voltaje y una constante. Esta constante será la corriente sobre el seno del ángulo. Digo, el coseno del ángulo. Será la corriente sobre el coseno del ángulo. Y así es como hallo la resistencia. Y acá en la salida voy a poner un display para hallar cada uno de estos valores. Como se puede ver, esta etiqueta y estas son las mismas. Porque con esta salida, CPF, voy a hallar las pérdidas de núcleo. Esta salida me será esta entrada acá. Para la prueba de cortocircuito, short circuit 1, porque son dos pruebas las que tengo, vemos que el transformador va a estar conectado a una fuente de voltaje, un devanado y el otro devanado va a estar en cortocircuito entre sus terminales. ¿Esto qué significa? Pues así es la prueba que se realiza. Vaya la redundancia. A la fuente de voltaje se va a medir el voltaje y la corriente. Con esto otra vez voy a hallar la potencia, solamente su potencia real, y le voy a poner una etiqueta que además servir para cálculo más adelante. También mido su corriente y su voltaje. Los cálculos que están acá para hallar la impedancia, la reactancia, factor de potencia y la resistencia. Todo esto en short circuit, en cortocircuito. Como ya he explicado, entradas y salidas. Todo en short circuit, por eso tiene SC. Va a ser voltaje, corriente, impedancia, resistencia y factor de potencia. No digo potencia solamente. Y acá se le va a estar impedancia. Como nos damos cuenta, ya lo vi, como en el caso anterior, esta salida será esta entrada. La reactancia, factor de potencia y la resistencia. Resistencia que también será esta entrada acá. Para hallar la impedancia va a ser la división entre el voltaje y la corriente. La reactancia va a ser la raíz cuadrada de la resta entre la impedancia al cuadrado menos la resistencia al cuadrado. Este factor de potencia será la división entre la potencia real que ya había hallado y ¿cuál voltaje? La potencia y la multiplicación de voltaje por la corriente. Y finalmente la resistencia va a ser la división entre la potencia sobre la corriente al cuadrado. Como puse, traes etiquetas para representar que esta salida la necesito acá como entrada para otro cálculo, igual esa salida como entrada. Para la segunda prueba en cortocircuito, esto es otro tipo de circuito, valga la redundancia, en el que se realizó la prueba donde un devanado del transformador va a estar conectado a la fuente de voltaje, el otro devanado voy a medir voltaje y la corriente.
sus respectivas etiquetas, porque las voy a editar para más adelante los cálculos. A esta salida va a estar conectado otro transformador de un devanado, y al otro devanado voy a medir la corriente. Va a estar conectada a una resistencia donde mide el voltaje. Aquí está, I2, V2. ¿Qué significa el otro devanado? Ahora, para hallar todos estos valores, la corriente nominal, voltaje, corriente por voltaje, la potencia aparente, real, factor de potencia, alfa, seno de alfa, y la potencia reactiva, voy a explicar este siguiente subsistema que tiene solamente dos entradas, de las que yo solo puse etiqueta en el circuito de arriba. La primera es el corriente, la segunda voltaje. Las primeras, esas serán las salidas, porque solo tengo salidas. Las primeras dos salidas serán corriente y voltaje, la medición de estos, pero en RMS. La tercera salida va a ser la corriente nominal, que sería simplemente la corriente al cuadrado. La cuarta salida, no la veo, aquí está, será la potencia aparente, que es simplemente la multiplicación del voltaje por la corriente. La quinta salida va a ser la multiplicación entre RQ, una resistencia equivalente que le puse de valor 1, por la corriente nominal. La sexta salida va a ser el factor de potencia, que será la potencia real sobre la potencia aparente. Después de esto, esta salida de factor de potencia, le voy a sacar el arco coseno, del cual yo voy a hacer la multiplicación de este arco coseno por 180 dividido en una constante pi. Este será el valor alfa. Devolviéndonos, estoy explicando sin mover acá, al arco coseno pues le saco el seno, que ese será entonces el seno de alfa, y a ese seno de alfa lo voy a multiplicar por la potencia aparente, donde hallamos la potencia reactiva, que será QSC, sería 9. Estos de acá simplemente son multiplicadores entre la corriente y su corriente RMS, voltaje y su voltaje RMS. Finalmente tenemos sus siguientes salidas: la corriente nominal, voltaje, corriente por voltaje, su potencia aparente, potencia real, factor de potencia, alfa, seno de alfa y su potencia reactiva. Pues ya están los valores, pero puedo correr otra vez la simulación y me da los mismos valores que tenía. Esos ya son todas las salidas. Acá sus valores con los displays que tenía. Esos valores de las potencias, corrientes, los que tenían los otros displays, voltajes, y acá los que tienen estos otros displays. Y eso sería todo. Muchas gracias.